Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más. En esta ocasión es una sesión un poco diferente porque vamos a trabajar sobre los aspectos del formato APA. Esto es para el próximo entregable y que no quede ninguna duda en todo lo que se tiene que elaborar. Acuérdate que el aspecto de la exigencia tiene que ver con poder nosotros trabajar bien ese formato. Aquí tengo un texto que tengo sobre información de la comunicación en general, pero lo que quiero enseñarte es cómo poder construir tu propio texto. Primero vamos a recordar tres conceptos importantes. Recuerda que hay una diferencia entre cita, referencia y bibliografía. Entonces, casi todos los, más bien todos los documentos tienen que tener alguno de estos elementos. En el caso de todos los textos que les hayan tocado narrativos o descriptivos, tienes que colocar bibliografía. En el aspecto de la cita y la referencia para todos los que son argumentativos y expositivos. Recuerda que cualquier texto que no incluya estos elementos en automático no va a tener una calificación, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es ir cómo puedo ajustar el formato. Lo primero que debemos de considerar es, vamos a ver primero el aspecto de la cita. Vamos a pensar que aquí dice, en el contexto académico y lingüístico, un texto se define como, esta información la había tomado, bueno, la había explicado con mis propias palabras, pero vamos a buscar aquí definición de texto. Voy a buscar algún PDF o algún libro que me pueda dar esta definición de qué es un texto. Por ejemplo, tengo aquí este. Vamos a buscar esta fuente. Y obvio, lo ideal sería que buscaras textos también especializados, textos que sean más adecuados y relacionados, ¿no? Totalmente a lo que tú estás investigando. Si tienes autores originales, libros que, tal cual, libros físicos, que puedas ir a lo mejor o consultar en la biblioteca, pues sería lo ideal. Lo que vamos a hacer ahorita es incluir una definición de qué es un texto dentro de la propia estructura del mismo. Es decir, colocar una cita. ¿Cuándo es una cita? Cuando una idea tal cual la sustraemos, en este caso de nuestro texto, para incluirla aquí. Bueno, este no me cargó, entonces vamos a buscar algún otro. A ver, vamos a buscar esta de acá. Lo que nosotros queremos citar es que podamos utilizar la información, en este caso del autor, de quién procede esa información para poder hacer mención del mismo y no nada más que se quede como un aspecto de plagio. Acuérdate que toda aquella información que no se encuentre sustentada va a ser considerada como un plagio. Entonces es importante eso. Ya tenemos aquí este texto que es un PDF del Instituto de Estudios Superiores Don Bosco, ¿no? Para un manual que tuvieron de curso del 2014-2015, ¿no? No es que tengas que utilizar solamente esa información. Entonces, por ejemplo, se entiende por texto una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa. A mí me interesa solamente a lo mejor esto como definición clave. Entonces, lo que voy a utilizar aquí es, en el contexto académico y lingüístico, un texto se define como, y ahora sí, entre comillas, voy a colocar la, la cita que tomé de ese libro. Ya sea que utilice dos formas, por ejemplo, los autores aquí son García y Herreros, ¿no? Entonces voy a colocar García, Herreros, coma, y en este caso, el año de la publicación del mismo. Por ejemplo, ya sea que pueda venir en la misma publicación, yo voy a tomar como base que es del 2014 o en caso de que no venga una fecha específica, pues voy a colocar SF, ¿vale? Entonces, eso es para poder incluir tal cual la cita que yo estoy utilizando. Ahora, también puedes colocarla de esta manera. En el contexto académico y lingüístico, de acuerdo con García y Herreros,
coloco a lo mejor la especificación de que no tiene año, aquí es minúscula, se define como, un texto se define como, y ya, coloco la cita sin la necesidad de, de añadir ya el año, ¿no? O nuevamente la cita en APA. Adicional a ello, puedo explicar, por tanto, ya con mis propias palabras, se trata de, y tiene que estar vinculada a la idea, de una unidad coherente de palabras y oraciones que se organiza para comunicar un significado específico. Entonces ya tengo más sintetizada toda la información. Ahora, si yo cité aquí a esta, utilicé esta cita, por tanto, debe de al final en mis referencias. Mis referencias que las puedo incluir, por ejemplo, con viñetas, tomando la información que tengo de la mano. En este caso, García, que es el primer autor, coma, Enrique, punto y coma, coloco el segundo autor, que en este caso es Herreros, coma, M, no tiene fecha, punto, y ahora sí añado que en este caso se llama la publicación Lengua y Literatura, segundo de bachillerato, curso 2014-2015. En caso de que estoy obteniendo aquí un capítulo, puedo añadir también el título del capítulo, tema uno o solamente título, conceptos de texto, propiedades. Lengua y literatura, segundo curso de bachillerato, curso. En este caso, como es una liga o un documento en PDF, más la liga, ¿vale? Y así tú vas a ir añadiendo cada una de las referencias. Ahora, vamos a pensar que tu texto fue un texto narrativo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es añadir bibliografía. ¿Qué es una bibliografía? Bueno, es que yo voy a buscar, no sé, vamos a agarrar el libro de comunicación oral y escrita, ¿no? Yo voy a buscar qué es una narración. Entonces, tomo el libro de comunicación oral y escrita porque va a ser mi referencia de qué es una narración y entonces voy a citar al libro de comunicación oral y escrita porque de ese consulté para saber cómo se elabora una narración. Si tú buscaste algún otro texto, cómo elaborar una narración, acuérdate de no buscar páginas como esta, 9 consejos para una narración eficaz, ¿no? Busca textos que tengan que ver con una investigación. Yo lo que te sugiero es siempre añadir la palabra PDF para que puedas buscarte, por ejemplo, aquí tenemos un texto de la UNAM, la narración. O, por ejemplo, nos vamos a una UNICEF, guía básica para crear historias, ¿no? Alguna escuela que, Research Gate, Storytelling, cómo crear y contar buenas historias. Entonces, buscar. Por ejemplo, yo consulté entonces, yo lo que voy a hacer es citar entonces aquí al libro. Déjenme, voy aquí a la parte portadilla, donde viene toda la información. Entonces aquí tenemos dos autores. Como yo consulté, pero digamos, no cité nada, eso es la bibliografía, entonces yo voy a utilizar aquí Munch, L. Palafox, el año que fue 2019 o 2020. Vamos a ver si por acá está el año. Sí, 2020, perdón. Punto, comunicación oral y escrita, punto. Y en este caso voy a agregar la editorial Cengage, punto, México.
Entonces, este lo utilicé para el tema de la narración. Entonces, si tú utilizaste algún texto, pero no citaste, se considera como bibliografía, ¿vale? Ahora vámonos al aspecto del formato. El formato, yo te pedí con ciertas características. Algunos aspectos los vamos a ver un poquito más en clase, pero aquí lo que sí te solicito es lo siguiente. Entonces, de entrada, lo primero que debemos de considerar es que solo es una cuartilla. Acuérdate que lleva una cuartilla adicional para la portada y una cuartilla adicional por si tienes que colocar la foto, ¿no? Y también los aspectos de la bibliografía en caso de que te corresponda o de referencia. Ahora vamos con esto. De entrada, ahorita no importa el contenido, digámoslo así, solamente voy a utilizarlo como formato de texto. Ok. Aquí tengo todos mis párrafos de la información. Entonces ya tengo aquí todo lo que escribí, ¿no? Ya está aquí toda mi cuartilla completa, ya lo tengo todo. Lo primero que debes de considerar es el formato. Entonces, vamos a ver algunos aspectos del formato. Primero, yo debo de considerar que debe de tener una alineación justificada, que es esto. Aquí en la parte de alineación seleccionamos la que es justificada, justificar, ¿vale? Segundo aspecto, la tipografía. Tengo que considerar una tipografía que es Times New Roman, que la solicité a 12 puntos, ¿ok? Y el siguiente aspecto es que debe de tener un interlineado de 1.5, que es lo que se considera para la parte de los textos. Ahora, aquí no debe de llevar ningún título ni nada. El título, ni subtítulos, ni nada. El título tiene que estar en la portada, como se indicó. ¿Ok? Entonces, ahora, ya considerando el formato, ahora también tengo que empezar a ajustar el texto. Si te das cuenta, cuando actualicé el formato, uy, pues se me pasa. Recuerda que los párrafos deben de estar entre 5 y 6 líneas y aproximadamente debes de tener entre 5 y tal vez máximo 6 párrafos. Por ejemplo, aquí tengo, ya considerando el formato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 líneas. Entonces, si quiero 5 párrafos, aproximadamente debo de tenerlos de 6 líneas cada uno. Para empezar, este tiene 2, 4, 6, 8 líneas. Debo de sintetizarlo. Aquí es donde viene el problema. Tengo que sintetizarlo. Tengo que hacerlo de una manera que no se repita. Por ejemplo, dice aquí, los textos pueden presentarse en diferentes formas como escritos, orales o visuales y suelen cumplir una función comunicativa. Los textos pueden variar. Otra vez estoy repitiendo, entonces mejor ¿qué hago? Entonces borro todo esto de los textos y puedo añadir. Pueden, punto y coma. Pueden variar en complejidad y formato, abarcando desde simples párrafos hasta obras literarias extensas, documentos académicos, artículos, entre otros. Entonces, si puedo reducir ejemplos, lo tengo que hacer, ¿ok? Ahora, lo que voy es que toda la información de los que tengan argumentativos o expositivos debe de tener una cita, no lo olvides. Los textos pueden presentarse en diversas formas, ¿ok? Yo no puedo decir nada más, los textos pueden presentarse en diversas formas y pueden variar en complejidad, ¿ok? Tengo que explicar, si aquí yo estoy diciendo los textos pueden presentarse en diversas formas, digo cómo son esas formas, como texto, como escritos, orales o visuales, y suelen cumplir una función comunicativa, como cuáles. A lo mejor persuadir, informar, deleitar, etcétera. El punto es que tengo que justificar todo y todo tiene que tener una cita. Entonces, es necesario que se utilice ese formato. Entonces, por ejemplo, ya el siguiente párrafo tiene solo 4 líneas. Esta no cuenta como quinta. Para que sea quinta debe de estar por lo menos hasta por acá. El siguiente también tiene 4. El siguiente también tiene sí, tiene 4, casi 4. El siguiente tiene solamente 2. El siguiente tiene nada más 3. El siguiente tiene 3. Entonces, aquí tengo varios párrafos que no están bien construidos. Entonces, lo que tengo que hacer es irlos mejorando para poder construir adecuadamente
un texto o la información de lo que me están solicitando elaborar, ¿vale? Entonces, ese es a grandes rasgos los aspectos del formato. ¿Qué sí puedes hacer también? Por ejemplo, si tú quieres resaltar algunas palabras como texto, porque para mí es importante, adelante. Si tú necesitas colocar alguna palabra en inglés, a lo mejor, no sé, voy a agregar por acá. No sé, por ejemplo. Ay, perdón. Entonces, si voy a utilizar esa palabra, pues esta sí la puedo colocar en itálicas, que todas las palabras que son de otros idiomas las puedes utilizar en itálicas. También otra cosa que debes de considerar es la sangría. ¿Qué es la sangría? Bueno, existen dos características del formato visual de los párrafos que igual lo vamos a ver la siguiente clase, pero aquí lo puedes considerar. El texto debe de estar constituido por bloques o sangría. En este caso, el que también vamos a trabajar es la sangría. La sangría se considera a un espacio de 1,75 o en algunos casos de 75 también, pero el que nos pide el formato APA es de 1,27. Entonces, vas a considerar ese tamaño a, y esto es la sangría. La sangría además empieza a partir del segundo párrafo. Entonces, todos tus párrafos, cada uno de ellos, debe de tener esa sangría, ¿vale? Y obviamente eso ocasiona que, fíjate, todavía me está bajando más texto. Entonces, todo esto son los parámetros que debes de tener y al final me salió. Vamos a considerar que sí tengo mis párrafos como la cantidad exacta. Por ejemplo, este debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. Voy a borrar alguna línea. Voy a borrar esto. Para que aquí tenga 2, 4, casi 6. El siguiente, uh, voy a agregar sangría. Son 2, 4, 5. Me hace falta información. Ahorita solamente lo estoy acomodando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este lo voy a terminar como por acá. Luego tengo este, que son 3 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este lo voy a dejar igual de 2, 4. Este lo voy a dejar por acá. Este lo dejo así. Este lo voy a añadir acá. Y ahí está. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Entonces, si te das cuenta, ¿cuál es el reto? Y ya eliminé mucho, ¿no? Y al final, entonces me quedaría ya sea mis referencias y la bibliografía. ¿Cuál es el reto? Y eso es lo complicado de esta actividad. Tienes que aprender a solamente estructurar en una sola cuartilla. Ya si sientes que te hace falta espacio, bueno, te doy chance de que la sangría la puedas dejar a .75, ¿ok? Pero a lo que quiero ir es que tienes que aprender a expresar un pequeño texto en una cuartilla con todos los parámetros. Entonces, no olvides también añadir la parte de el paginado, números de página en este formato que sea la primera página diferente. Voy a añadir una hoja para la portada. La portada es libre, la puedes hacer como gustes, pero así más o menos debería de quedar tu texto. Una cuartilla de portada, una cuartilla de texto y una cuartilla de referencias y bibliografía y en todo caso espacio para fotografía. ¿Ok? Y te das cuenta que aquí viene marcado página 1, página 2. Entonces, espero que este video te haya ayudado un poco para tener más claro el formato. Cualquier duda, no dudes por favor en escribirme un mensaje, ¿vale? Será todo, muchas gracias. Excelente fin de semana.